Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Salón Conferencias de la Casa de Nariño, en donde se realizará la firma de la ley por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Firma la ley el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy bien, señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, muy buenos días a todos, o buenas tardes ya. Acabamos de terminar una reunión de la Comisión Nacional de Moralización. La componen todas las entidades de control, presidentes del Congreso, del Senado, Cámara, presidentes de las Cortes, nos acompañó el señor presidente del Consejo de Estado y varios de los funcionarios del Gobierno Nacional. La Secretaría Técnica la ejerce la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Hicimos un repaso de toda la evolución de esta lucha contra la corrupción. Todas las entidades ahí representadas han tenido mucho que ver con el avance en esta lucha, tienen sus responsabilidades específicas y lo que hace la Comisión es hacerle un seguimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde podemos trabajar con más efectividad? Y cómo hacemos que el Estado cada vez sea más efectivo en su lucha contra la corrupción. Acabamos de sancionar la ley antisoborno transnacional. Es un paso adicional. Esta ley lo que hace es permitir que se apliquen multas mucho más grandes, hasta de 40 millones de dólares. Se inhabilitan funcionarios y entidades jurídicas hasta por 20 años, es decir, le da muchas más herramientas al Estado colombiano para combatir el soborno transnacional. En 6 meses, nos informa la Superintendencia de Sociedades, debe estar comenzando a operar y ha venido recibiendo asesorías del Reino Unido y de Suiza. Con esta ley, lo que esperamos es que ya en la OCDE nos aprueben, nos admitan en la comisión, que es una de las más importantes, en la Comisión Antisoborno de la OCDE. Ese es un paso importantísimo, no solo en los compromisos que Colombia adquiere para luchar contra el soborno, sino también es un paso importante en el ingreso de la OCDE, porque este sería la comisión número 12 de las 23 que deben aceptarnos, o sea que ya con esta aceptación pasaríamos el umbral del 50% de las comisiones que ya han sido aprobadas por parte de la OCDE en el caso colombiano. Yo aproveché la presencia de todas las entidades de control para pedirles muy respetuosamente la mayor contundencia, porque las 3 entidades están investigando el caso de Reficar. En este caso, yo soy el más interesado que se llegue hasta el fondo de este asunto, que ha sido realmente el origen de todo este sobrecosto, que cuando uno analiza las cifras, pues la población colombiana queda muy impresionada y con razón, sobrecostos en los contratos de esas magnitudes pues no tienen justificación alguna.
el origen, yo en esto sí quiero ser muy claro, el origen, el pecado original de todo esto que ha sucedió en el gobierno anterior. Esto no tiene que ver con mi gobierno, pero les dije a las entidades de control que si hay alguien responsable de mi gobierno, en ese caso, pues que le caiga todo el peso de la ley. En eso no hay ningún tipo de contemplaciones y que se llegue hasta el fondo de este asunto, y el gobierno está más que dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para llegar al fondo de este asunto. En la comisión hicimos un repaso de todos los temas que se han venido presentando y los desafíos. Ahí se habló mucho de la necesidad de coordinar mejor todas las inteligencias para tener mejor información y información más real, en tiempo real, en los casos de corrupción. Se va a hacer algún tipo de convenio entre las diferentes entidades de inteligencia. Vamos a crear también una unidad especial de contrainteligencia, porque muchas veces las propias entidades dedicadas a vigilar la corrupción a su vez son penetradas por los corruptos, y eso es un tema que tenemos que abordar. Se presentó el segundo plan de acción de la Alianza para Gobierno Abierto, llamado AGA, que ha sido algo que Colombia ha venido dando ejemplo en el mundo. Ahí nos explicaron de qué se trataba ese segundo plan de acción, y felicitamos al señor presidente del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado dio el paso hace unos días para incorporar en sus procedimientos esta acción de gobierno abierto, y ojalá las demás entidades sigan ese ejemplo, porque esos son de esas medidas que toman las entidades que ayudan enormemente a darle más transparencia a todas sus actuaciones. También el Congreso de la República, ahí estuvo presente en la reunión el señor presidente del Senado. Hay un compromiso de Congreso abierto, no solamente las leyes que han venido aprobando en el Congreso, sino también están comprometidos con mejorar todos los procedimientos y el acceso de los ciudadanos a la información sobre esos procedimientos. Quien presenta alguna iniciativa, algún tipo de comentario, que todo sea debidamente registrado y que la ciudadanía tenga toda la información sobre la forma como en el Congreso se elaboran nuestras leyes. Eso también va a ayudar enormemente a darle más transparencia a esos procedimientos. En materia de servidores públicos, la función pública y la Secretaría de la Transparencia han venido haciendo una inducción y dándole a los funcionarios unas herramientas para que adquieran un compromiso de integridad, y la meta es que este año ojalá todos los funcionarios del gobierno del Estado adquieran ese compromiso. También escuchamos por parte de la Secretaría Técnica los avances que hay en la Comisión Regional de Moralización, las comisiones que se han venido creando y que han venido operando. Ahí hemos encontrado algunos problemas, departamentos que no han tenido el rigor en las reuniones que son necesarias y en el trabajo que son necesarios. Se mencionó específicamente Sucre, Norte de Santander, Cesar, Arauca y Cundinamarca, y les vamos a hacer un llamado para que se pongan a tono con el resto de los departamentos, pero al mismo tiempo estamos descubriendo que hay muchas falencias en la operación de estas comisiones regionales de moralización. Se requieren unos protocolos para coordinar mejor entre las diferentes entidades que
conforman estas comisiones a nivel regional. Y ahí yo quisiera detenerme 2 minutos para decir lo siguiente. En el observatorio que tiene la Secretaría de la Presidencia, que tiene la Presidencia de la República, que le hace un seguimiento a toda la lucha contra la corrupción, nuevamente se ratificó lo que en la última comisión se había constatado, que la corrupción en el país se está concentrando primordialmente en las regiones y que ahí hay que hacer una labor especial, y acordamos tener unas reuniones de las entidades de control con el gobierno para ver qué tipo de medidas adicionales se pueden tomar para combatir la corrupción en las regiones. Se presentaron unos datos que son pues bastante alarmantes. El 86% de los contratos en las regiones tienen un solo proponente. Eso pues habla por sí solo. Vamos a presentar además una nueva ley de contratación que aspiramos ayude a resolver este problema. Esa ley se debe presentar en marzo de este año, y el señor presidente del Senado pues se comprometió a darle un trámite lo más rápido posible. Esa ley es necesaria por otras razones, pero el componente de la parte de la lucha contra la corrupción en las entidades regionales pues es también algo que se requiere con urgencia. Adicionalmente, hemos tomado acciones para que las entidades regionales, los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes se comprometan con la entidad Colombia Compra Eficiente para que todos los pliegos de sus licitaciones, en la medida de lo posible, sean los pliegos estándares para evitar cualquier tipo de acción que no sea consecuente con la transparencia, para que tengan unas normas claras sobre sus pliegos y para darle tranquilidad a los ciudadanos. Las entidades que han hecho estos compromisos, que han firmado estos compromisos, hoy en su inmensa mayoría están totalmente satisfechas de cómo la contratación ha ayudado, y los ciudadanos, sobre todo cuando ven que se están utilizando estas regulaciones estándar, pues le dan mucha más confianza para que estas entidades sigan operando. En este observatorio que mencioné, ahí se hizo un relato sobre las últimas encuestas. Los colombianos siguen pensando que la corrupción está creciendo. Tenemos que afrontar eso con hechos concretos para cambiar esa percepción, y paradójicamente desde afuera, Transparencia Internacional, el resultado es el contrario. Ven que en Colombia ha habido una mejoría en materia de lucha contra la corrupción, sobre todo cuando se compara con el resto de los países que ellos miden. En el caso de América Latina, la última encuesta, el último estudio, hay 10 países de América Latina que bajan su calificación. En el caso colombiano subimos de puesto, estábamos en el puesto 94, subimos al puesto 83, y eso pues es una buena tendencia, pero sabemos que tenemos que hacer muchísimo más. Aquí yo quisiera también decir lo siguiente. Hay una relación directa, ahí se estableció, se dio la información en los estudios internacionales, entre violencia, países en conflicto y corrupción.
Transparencia Internacional tiene eso bastante bien medido. Generalmente los países en conflicto, los países con guerras, los países con altos índices de violencia, son países propensos a la corrupción, más propensos a la corrupción. La mayoría de los países que tienen conflictos coinciden, son los países peor calificados en materia de corrupción. Y les decía yo a los miembros de la comisión, aquí tenemos un reto muy importante. Si logramos firmar la paz en este año, si logramos terminar el conflicto, ahí se nos abre también una inmensa oportunidad para trabajar todos unidos y todos coordinados en la lucha contra este flagelo de la corrupción. Podremos ser mucho más eficaces y tenemos que asumir esa bandera, todos, para poder ser contundentes en esta lucha contra la corrupción que el pueblo colombiano exige todos los días. Ayer, aquí mismo, declaramos la guerra al crimen organizado, a las BACRIM, que tiene muchísimo que ver con la inseguridad, ya no a nivel nacional, sino a nivel ciudadano. Pero ese crimen organizado está directamente vinculado a la corrupción a nivel nacional, pero sobre todo en las regiones. O sea, no están desvinculadas la declaratoria de guerra ayer contra el crimen organizado y lo que hoy estamos también anunciándole al país, que es un esfuerzo mancomunado mucho más contundente en nuestra lucha contra la corrupción y las modalidades de corrupción que se han venido presentando. Se nos presenta una oportunidad con el fin del conflicto y vamos a aprovechar esa oportunidad. Por otro lado, el señor presidente del Consejo de Estado nos decía lo importante, y hago un llamado a los alcaldes y gobernadores, de conocer bien las normas. El Consejo de Estado es el juez de todos los funcionarios y decía, muchos de los funcionarios lo que pasa es que no conocen las normas, no conocen cómo hacer un presupuesto, no conocen cómo hacer un contrato y de ahí los problemas que tienen muchos de los funcionarios por falta de información. El Consejo de Estado va a iniciar una campaña de pedagogía, el gobierno va a apoyar esa campaña porque el conocimiento de la ley, el conocimiento de los procedimientos es algo muy importante para evitar el día de mañana mayores problemas. La doctora Paca Zuleta nos hizo un resumen, un informe sobre cómo va esa entidad que ha sido tan juiciosa en ir recogiendo entidades del Estado para que se facilite la compra por parte de esas entidades de los diferentes insumos, diferentes productos que necesitan. Y realmente el informe es muy positivo, ya más de $1 billón se han venido comprando a través de Colombia Compra Eficiente y el ahorro se calcula alrededor del 25%, esas fueron las cifras del año pasado, o sea, 250.000 millones de pesos que se ahorraron los colombianos simplemente por las entidades que están hoy utilizando ese procedimiento. Pero el número de entidades y el porcentaje de las compras públicas que se están haciendo a través de Colombia Compra Eficiente es todavía muy bajo, cerca del 2%. O sea, hay un potencial enorme para no solamente ahorrar recursos, sino también tener unos procedimientos mucho más transparentes. Esa forma de comprar asegura la transparencia, porque ahí no hay posibilidades de que nadie manipule los pliegos y manipule los contratos, porque están preestablecidos. Y entonces, parte del esfuerzo este año y hacia adelante va a ser incorporar cada vez más entidades a este sistema, no solamente del gobierno central, sino también
de los gobiernos locales. Yo decía hace algunas semanas que las alcaldías y las gobernaciones, y esto es algo que le vamos a decir a los alcaldes y gobernadores nuevos, tienen que hacer un esfuerzo para firmar los contratos de transparencia con Colombia Compra Eficiente, para asegurar que los contratos sean contratos totalmente lícitos y transparentes. Y las entidades que no firmen, las entidades que no se acojan a estos procedimientos, pues son entidades que no van a tener las facilidades del gobierno central. Si hay voluntad para luchar contra la corrupción a través de las firmas de estos convenios, el gobierno central tendrá toda la disponibilidad para apoyar a esas entidades. Si se niegan, el gobierno central no será el mayor colaborador. Inclusive, las entidades de control pidieron que se incluyera la obligación a través de una ley, y eso lo vamos a estudiar, que las entidades tengan que contratar a través de esos procedimientos transparentes como los que tiene Colombia Compra Eficiente. De manera que lo que hemos establecido el día de hoy es que vamos avanzando, tenemos que avanzar mucho más. Hay casos emblemáticos, un tema que dentro de los temas que se discutieron de colaboración entre las inteligencias, nos demuestra que cuando esas inteligencias se unen para hacer investigaciones precisas, los resultados son muy buenos. El caso, por ejemplo, de este llamado rey de la chatarra, un individuo que tenía montada toda una mafia para defraudar al Estado a través de exportaciones ficticias de chatarra. Es un ejemplo preciso, específico de cómo cuando las entidades se ponen de acuerdo y coordinan, los resultados son contundentes. La cantidad de dinero que se ahorra con esta sola captura y la captura de la gente que estaba trabajando en esta mafia, pues así es que vamos a seguir en los casos emblemáticos trabajando de forma coordinada, el gobierno con las entidades de control, con las entidades de investigación, para que los corruptos cada vez sientan más la presencia del Estado y que sus fechorías tarde o temprano quedarán en manos de las autoridades y serán condenados. También vimos cómo la historia de las sanciones, las condenas para los corruptos a partir de la aprobación del Estatuto Anticorrupción han venido aumentando. La Fiscalía, es decir, está haciendo su labor. Tenemos que reforzar todos esa labor para que cada vez los corruptos paguen su condena, sean condenados y que no vaya impunidad en la lucha contra la corrupción. Quiero agradecerles a todos los presentes en esta comisión de moralización, a todos los participantes, porque esta lucha contra la corrupción, repito, se vuelve también absoluta prioridad, no solamente para el gobierno, sino para el Estado. Y ahí necesitamos también de la ayuda de los ciudadanos. Las denuncias en materia de corrupción siempre nos ayudan, siempre son importantes, son necesarias para ser cada vez más efectivos en la lucha contra este flagelo. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera finalizan esas declaraciones del señor presidente. A ustedes gracias por su asistencia y a los televidentes gracias por acompañarnos en esta transmisión del Gobierno Nacional. Feliz tarde para todos.